Hola, son para la moto. ¿En serio? Muy buenas, yo soy Koda Rider y bienvenidos al canal. Pues bueno, chicos y chicas, hoy vamos con el Colín, no os lo expliqué, pero este Colín viene de serie con la moto, es súper chulo. Y nada, estamos de recaditos hoy, así que vámonos. Pues como podréis haber visto al principio del vídeo, la moto me sigue dando problemas. Lo peor es que esta vez son problemas bajando de marcha en el aspecto de encendido, o sea, se me apaga. Antes me ha vuelto a pasar, no se ha quedado grabado. Ya he cogido visita con el taller, que en un ratito la llevaremos y a ver qué es lo que me dicen. Muchos me habéis comentado de que esto no es normal, también muchos conocidos me han dicho lo mismo, incluso algunos que también se han comprado la misma moto están teniendo los mismos problemas, e incluso un conocido que se ha comprado la versión Speed triple, la tope de gama, y también tiene los mismos problemas. Entonces no sé si ya es tema de Triumph, de que no les está saliendo los modelos bien. Supongo que también al ser un modelo totalmente nuevo, que han renovado electrónica y han renovado motor, los han potenciado, pues entiendo que a lo mejor tenga sus pequeñas fallas, pero claro, no sé hasta qué cierto punto. Pero también deberían de, como fabricante, no poner excusas de que es algo normal y es algo habitual, sino el coger y dar respuesta y decir, ostras, pues mira, si te está fallando, vamos a mirarlo, vamos a solucionarlo, vamos a buscar una respuesta. No decir de que es algo normal y es habitual de este tipo de motos, más que nada porque quedan ellos mal como marca y a mí pues sinceramente ya no me aporta la confianza. Pero bueno, a ver qué es lo que pasa. Hoy os hablaré, como pone en el título del vídeo, de cómo compraros vuestro primer casco. El casco es lo más importante, es vuestro salvavidas. Pues os voy a dar 5 pautas que yo considero que tienen que tener un casco, que son súper importantes. Pues el primer punto es la insonorización. ¿Por qué? Pues básicamente porque estamos mucho tiempo en la moto, llevamos el casco muchas horas y es muy importante que a velocidades altas tengamos una buena insonorización. Más que nada porque resulta molesto, básicamente que no nos deja concentrarnos bien en la carretera. No podemos prestar toda la atención porque tenemos un zumbido todo el rato en el oído del viento que hace. Claro, a lo mejor a velocidades bajas como es aquí en ciudad, 40-50 no se nota, pero cuando vas a 80, 100 o incluso más, el que tengas un buen casco insonorizado es muy importante. Al final son consejos que cada uno se los tomará como quiera. Luego el segundo punto, que sea un casco cómodo, que tenga buenas almohadillas, que sean de calidad las almohadillas. ¿Por qué? Pues porque al final es un casco que no solamente lo vais a tener 3 meses, es un casco que lo vais a tener durante años, al menos dentro de los márgenes de caducidad del casco o de servicio, porque sí, gente, el casco tiene fecha de caducidad. Da igual, si no me lo voy a comer, sal del coche. Eso lo establece el fabricante. Los cascos suelen durar aproximadamente entre 3 y 7 años de vida útil para que sea efectivo. ¿Qué significa eso? Que en caso de accidente, básicamente que no se te parta la cabeza. Más que nada, lo de vida útil es porque lleva como unos cauchos, lleva unos corchos y aparte la espuma que lleva interna, eso se caduca y al final estar tanto tiempo con el sudor, con el calor, se deteriora mucho más rápido. Entonces, claro, cuando vas a tener un accidente, lo importante es que todo se mantenga en buen estado para que te pueda proteger. Entonces, ese sería el punto número 2. Punto número 3. Round 3. Una buena aerodinámica. Básicamente porque cuando vamos a velocidades altas tenemos muchas turbulencias. Entonces, si tenemos un casco que tiene una buena aerodinámica, vamos a tener una posición de la cabeza bastante estable. Es que nada se va a quedar recta la cabeza. No nos va a ir dando tumbos todo el rato. Te va a ayudar que tengas la cabeza estable, que no acabes con una cervicalgia cada vez que coges la moto y cada vez que te vas de ruta. Luego el cuarto punto, Round 4. que también es muy importante, es el tipo de cierre. La Federación Internacional de Motociclismo exige que el cierre, por seguridad, sea de doble anilla. Hay diferentes tipos de cierre, o sea, tenemos el cierre de doble anilla con D
Tenemos cierre de clip de toda la vida, que creo que casi todo el mundo sabrá cómo es. Y luego tenemos un cierre nuevo, que es los que lleva la marca Rurrock. Que bueno, está teniendo muy mala fama. Tengo bastantes amigos que están en el sector de las ambulancias y han tenido que ya atender a bastantes personas que llevan casco Rurrock, y básicamente el cierre ese sí es muy fácil de abrir, porque es muy fácil de abrir, pero mira que es tan fácil de abrir que a la hora de que tienes un accidente, el clip, que es lo que cierra, salta. ¿Y qué pasa con eso? Pues que el casco se va por ahí. Y bueno, si tienes suerte lo puedes contar, y si no tienes suerte pues no lo puedes contar. Entonces, ¿qué no significa que le pasa a todo el mundo? Pues no, pero al menos ya a 5 personas le han pasado, y pienso que es algo muy peligroso y muy importante que deberían de tener en cuenta y arreglarlo lo antes posible, porque pienso que son cascos de buenísima calidad, pero eso es muy peligroso y deberían de mejorarlo. Al final el cierre es muy importante por el hecho de que a la hora de que tengas un accidente, aparte de comodidad, no es lo mismo que te corten la cuerdecita esta de doble anilla que te intenten cortar el otro zip, que es una putada. Pero bueno, luego el quinto punto es el peso del casco. Yo, para mí, un casco que pese poco estaría en torno entre 1 kilo, kilo y medio. Hay cascos que son muy pesados, hay cascos que pesan 2 kilos, 2 kilos y medio. Pero sí que es verdad que las marcas de cascos, los fabricantes, han mejorado muchísimo en ese aspecto. Están haciendo cascos que son bastante ligeritos y suelen pesar alrededor de eso, de entre 1 kilo y kilo 600. Y eso es de agradecer. Más que nada porque si se junta un casco que pesa mucho, más a más, que tiene poca aerodinámica, que encima no es silencioso, pues juntas muchísimos factores que la verdad que es una putada. Entonces yo recomiendo eso, que sea un casco silencioso, cómodo, con buenas almohadillas, que sea un casco que tenga buena aerodinámica, sea un casco que pese poco y que tenga un cierre de doble villa. Ahora sí, pues nos vamos al taller a que revisen eso de la moto. También os voy a comentar un poquito qué tipo de cascos hay, los que yo utilizo, las cosas buenas y las cosas malas de cada uno, y en base a mis cascos. No os voy a poder comentar de otro tipo de cascos que no tengo, pero sí que he probado de todo tipo. Entonces, hay muchos tipos de cascos para según qué tipo de moto. Están los cascos de off-road, los cascos de enduro, los cascos de trial. Luego también tenemos los cascos estilo modulares, que esos cascos, pues bueno, son cómodos. Al final es una versión que es entre integral y estilo jet, que bueno, te proporciona una comodidad para la hora de ventilar. Si quieres lo puedes llevar abierto, como si quieres lo puedes llevar cerrado, pero sí que es verdad que también es un casco poquito peligroso en el aspecto de que tiene muchos puntos de movilidad. No es el casco totalmente rígido como puede llevar un casco integral. Claro, ¿qué pasa? Que a la hora de que tienes un golpe en el casco, un choque, se desmonta. Me parece un Lego cuando se cae. ¿Que está muy bien preparado? Sí, pero no es muy eficaz. Y yo os voy a hablar sobre todo pues de los cascos que utilizo yo, que son los cascos integrales. Básicamente porque yo el casco lo utilizo para ir a ciudad y para hacer ruta y para ir por carretera. Entonces yo un casco off-road no, un casco jet tampoco para este estilo de moto. Para mí este estilo de casco, pues bueno, es de lo mejor. Es un equivalente para todos. Los cascos integrales lo puedes utilizar pues más o menos pues para todo, tanto para carretera como para off-road, como para ciudad, como para un poquito de todo. ¡Ay, Miguel! Pues os voy a explicar un poquito todos los cascos que he tenido y las cosas buenas y las cosas malas, y el por qué he decidido hacer esos puntos, esos 5 puntos que creo yo que son esenciales para la hora de comprarte tu casco, y sobre todo tu primer casco. Está claro que al final los tendréis que amoldar al estilo de moto que vais a tener, pero sí que es verdad
que yo os recomiendo no escatiméis en gastos en un casco. No os compréis el típico quitamultas que vale 50 euros, porque es que eso no os va a proteger para nada. Al final sí que es verdad que tecnológicamente los cascos han ido mejorando muchísimo a lo largo del tiempo. Que hayan ido mejorando no significa que un casco de 50 euros te vaya a salvar la vida en caso de que te choques a 80 km/h. Entonces yo recomiendo que os gastéis alrededor de entre 200 y 500 euros en un casco. Que eso ya son cascos de gama media alta, incluso gama alta. Todo lo que gastéis en protección es bienvenido siempre, porque vosotros sois el chasis de la moto, por así decirlo. Pues mira, diciendo de accidentes, están aquí todos que han pegado una buena leche. Pues vamos a empezar por el primer casco que he tenido yo. Este casco es un Shark Spartan Carbon. Pues es un casco bastante ligero, es de fibra de carbono. Es un casco que las almohadillas me gustan muchísimo por el aspecto. Llevo desde el 2017 con este casco y las almohadillas parecen de viscoelástico, porque siempre vuelven a su forma natural y no se dan nunca totalmente de sí. Es un casco que siempre me recoge toda la cabeza y sobre todo la parte de los mofletes y la mandíbula. Entonces me gusta mucho por eso. Sobre todo es un casco que es bastante silencioso. Y para la hora, por ejemplo, ahora que os estoy haciendo vídeos, me facilita mucho que no se escuche tanto el ruido de la calle, que no se escuche tanto el ruido del viento. También tiene el cierre de doble villa, tiene dos alerones y hace que a velocidades altas no tengas tantas turbulencias y el casco se mantenga estable. Entonces, este casco, calidad-precio, pues yo le pongo un 9. Sí que hay aspectos que se podrían mejorar. Podría tener un clic para asegurar que no se te vaya a abrir. Eso es molesto, que no tenga una seguridad de cierre, como tienen la gran mayoría de cascos. ¿Precio? Pues a mí me costó unos 280 euros, si no me equivoco, pero ahora mismo el 2.0 ronda alrededor de eso, de entre 280 y 390. El segundo casco que tenía era un Scorpion Exo 1400, que lo sigo teniendo en casa. Pero para mí ese casco no hay casi nada bueno que pueda decir de él. Es un casco que es totalmente de carbono, que pesa muy poco y no me gusta por el hecho de que las almohadillas se estaban dando de sí muy rápido. En menos de un año ya el casco me venía grande. Me gustaba también sobre todo porque tenía algo que solamente la marca Scorpion lo tienen implantado, que es un estilo de inflador para la zona de los mofletes, para que las esponjas se amolden más a la parte de tu mandíbula y no tengas ese bailoteo. Porque sí que es verdad que hay algunos cascos de la parte de la cabeza te viene de lujo, pero la parte de los mofletes pues te viene pequeña. En este caso pues no. Ese casco, aparte que las almohadillas se dieron muy rápido de sí, la parte de los revestimientos de plástico, que es lo que sujeta las almohadillas, también se rompió, el plástico parece que se quebró y me daba rabia porque muchas veces que me quitaba el casco las almohadillas se caían. Un casco que calidad-precio pues no lo recomendaría. Está claro que a lo mejor no todos eran iguales, a no todos le pasaba lo mismo, pero a mí sinceramente pues sí, y no me gustó nada. Ronda alrededor de los 300-400 euros tranquilamente. Hay versiones que han mejorado de ese casco, por ejemplo ahora tenéis la versión del Scorpion R1, que es muy bueno, pero no lo he probado y no os puedo decir de que es más bueno, es más malo, no lo sé, la verdad. El Scorpion, por ejemplo, a nivel aerodinámico, pues bueno, era un casco más bien pensado para una moto R, porque era muy inestable, era muy ruidoso y bueno, pensado en que a lo mejor te protegería un poquito más si tuvieses una cúpula, que no si estuvieses a la intemperie. No es un casco que recomiende. Tercer casco que tengo, que este tampoco es un casco que recomiende, es muy chulo, todo lo que tú quieras, pero no es un casco para el día a día, y es el AGV Pista GP-RR. Este casco me lo cogí más que nada porque mi intención era entrar en circuito y hacer competición, y me lo cogí básicamente por eso. Pero es un casco que pesa bastante, pesa 1,7 kg, a pesar de que es totalmente de carbono y las almohadillas internas son muy ligeritas y muy finas, que es muy ruidoso porque está pensado para ventilar lo máximo posible, no tienes la opción de cerrar
la zona de ventilaciones, pero es un casco muy seguro. Al final es un casco para eso, para circuitos. Calidad-precio, un 10, precio, un 3, porque es un casco que ronda entre los 1.000 y 2.000 euros tranquilamente. Y por último, el otro casco que tengo, que este sí que lo recomiendo mucho, es el HJC RPHA11. Este casco para mí es bastante silencioso, sí que un poquito menos que el Shark que llevo ahora mismo. Las almohadillas son de muy buena calidad, aunque con 3 años que llevo con el casco se han dado un poquito de sí, y la zona de la mandíbula pues me baila un poquito, pero nada, un poquito mínimo. Sobre todo también lo que me gusta mucho de ese casco, que tiene muy buenas ventilaciones, por eso se entiende que sea un poquito menos silencioso que este. Es bastante aerodinámico, es muy cómodo y pesa poquito, o sea, pesa 1.300 gramos. Este casco yo, por ejemplo, os recomiendo que si va a ser vuestro primer casco, está claro que os vais a comprar el que más os guste, pero si no os queréis dejar una pasta y queréis empezar con un primer casco así, que no lo cojáis con diseños, que los cojáis simples, básicos. ¿Por qué? Pues porque hay una diferencia entre 200 y 300 euros, dependiendo del casco. Pero es un casco que recomiendo mucho por eso, que cumple pues con todos los puntos. Mi recomendación, que toméis en cuenta estos puntos, que vayáis a vuestra tienda de confianza y que os aconsejen qué cascos tienen mejores materiales, cuáles no, cuáles son más silenciosos, y bueno, al final que se amolden a las necesidades que vosotros necesitáis. Pues ya hemos llegado, a ver qué es lo que nos dicen. Nos hemos quedado sin moto, se la han quedado en el taller, como habéis visto, y no sabemos cuándo nos la van a dar, así que os iré informando. Y nada, dejamos aquí el vídeo, así que espero que os haya gustado, dejar un like bien chulo, también darle a la campanita, suscribiros, y nos vemos en el próximo vídeo. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boy.